Abran su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Es nuestra meta llegar hoy hasta el versículo 9. Perdón, no es cierto, no es el versículo 9. Es nuestra intención llegar hoy hasta el versículo 13, pero puede ser que no lleguemos, pero vamos a leer hasta el versículo 13. Entonces, vamos a orar primero, luego leeré yo en voz alta el pasaje que vamos a estar tratando de cubrir y después entraremos en el estudio. Amén. Muy bien, muy bien. Oremos entonces. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, deseamos que por el poder de tu Espíritu Santo nos instruyas a través de los versículos que vamos a estar viendo hoy, que nos enseñes los principios bíblicos que nos estás dando para aplicarlos en nuestra vida y que podamos, Señor, todos juntos llegar a la conclusión de que tu palabra es lo único que nos puede instruir en cuanto a quién eres tú, en cuanto a lo que amas y lo que no, en cuanto a lo que deseas de tu pueblo y lo que no. Y que, Señor, podamos vernos en el espejo de las Escrituras y encargarnos de arreglar aquello que no esté como debe estar, Señor. Claro que hay ciertas cosas que debemos, que tratamos y hemos tratado de hacer a un lado, pero no lo hemos podido hacer, así es que solicitamos tu ayuda, de nuevo por el poder de tu Espíritu, para poder llevar a cabo estos cambios en nuestra vida, que más que todo sirven para glorificarte, pues sabemos que en Cristo ya somos salvos. Entonces nos encomendamos a ti, lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Todos decimos, muy bien, Isaías capítulo 28, comenzando con el versículo 1, dice, ay de los ebrios de Efraín y de su corona de soberbia, perdón. Ay de su espléndida hermosura. Para esos aturdidos por el vino no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle. Pero miren, el Señor tiene a uno que es fuerte y poderoso, como tormenta de granizo, como un torbellino trastornador, con el ímpetu de recias aguas que todo lo inundan y lo derriban por tierra. La corona de soberbia de los ebrios de Efraín será pisoteada. Su espléndida hermosura, que no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle, será como la fruta temprana, la primera del verano, que en cuanto alguien la ve, la corta y se la traga. Qué bárbaro. Versículo 5. Cuando llegue ese día, el Señor de los ejércitos será una corona de gloria para su pueblo remanente. Será una diadema de hermosura. Infundirá en los jueces espíritu de justicia y dará fuerzas a los que defienden la entrada de la ciudad. Aunque también sacerdotes y profetas cerraron al embriagarse con sidra y con vino. Fallaron en la visión y tropezaron en el juicio. Actuaron tontamente, aturdidos por el vino y por la sidra. Todas sus mesas quedaron llenas de vómito y de suciedad. No quedó un solo lugar limpio. ¿A quién quieren enseñar? ¿A quién le imparten revelaciones? ¿Acaso a los destetados, a los que han dejado el pecho? Pues salen con su ta. Yo no sabía que el ta era bíblico, pero ahí está muy claro que el ta es bíblico. Así es que si lo usa, no se preocupe, está usando algo bíblico. Salen con su ta, bla, 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 prepepe, to. Le hablan a este pueblo en lengua extraña, en lengua de tartamudos. Dios les había dicho, este es el reposo, hagan reposar a los cansados, este es el descanso. Pero ellos no quisieron oír. Por eso el Señor también les dirá ta, bla, 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 pepepe, to, hasta que vayan y caigan de espaldas y se rompan los huesos y sean atrapados y llevados prisioneros. Ahora yo sé que los que están leyendo eso y están leyendo la Reina Valera 65 están diciendo, ¿en dónde está el ta y el TTT y el... ¿Verdad? Yo sé que están pensando eso. Recuerden que yo estoy leyendo en la Biblia Reina Valera contemporánea. Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona lo que dice en la Reina Valera 65 con lo que estamos leyendo en la Reina Valera contemporánea. No se me aceleren, ¿verdad? Porque yo sé, han de haber pensado, ¿y qué versión está leyendo este camarada? ¿Dónde está el ta? Está en la versión Reina Valera contemporánea. Muy bien, entonces vamos a ver qué significan estos versículos, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver aquí en el capítulo 28 es que la tensión pasa de
estar puesta en Jerusalén y Judá y pasa al reino del norte, del cual la capital era Samaria, y del cual la tribu principal era la tribu de Efraín. ¿Se acuerdan quién es Efraín o quién fue Efraín, verdad? Efraín fue uno de los 2 hijos que José tuvo en Egipto. Tuvo a Efraín y a Manasés. Las tribus del norte adoptaron el nombre de Efraín porque era el que el Dios había bendecido de los hijos de José. Y tomaron ese nombre, así como la tribu de Judá y de Benjamín tomaron el nombre de la tribu de Judá. Era lo que se acostumbraba, la tribu más grande, la tribu más poderosa, era el nombre que se adoptaba, obviamente, porque se conocían por ser más grande y más poderosa, entonces por eso adoptaban ese nombre. Otro dato curioso aquí es que comenzando con el capítulo 28 y hasta que lleguemos al capítulo 35, el enfoque se pone en 6 ayes. Y ya hablamos de lo que son los ayes. Es una advertencia de parte de Dios que es como que está diciendo, ay, lo que les va a pasar, ay, cómo les va a ir si no cambian su manera de ser. Y son 6 ayes entonces. Son 6 ayes que se mencionan en el versículo 1, como vamos a ver, en el capítulo 29, versículo 1, en el versículo 15 del capítulo 29, en el capítulo 30 y el versículo 1, 31, versículo 1, 33, versículo 1. Se los estoy dando por adelantado para que si lo quieren comprobar, lo puedan ir a comprobar. Esto incluye ayes hacia los futuros gobernantes. Uno de los futuros gobernantes a los que estos ayes van es a Ezequías, uno de los, se podría decir, de los mejores reyes que tuvo Israel, pero que finalmente terminó regándola también. ¿Sí? Esos ayes son dados por aceptar. Escuchen por qué fueron dados esos ayes de parte de Dios al pueblo de Israel. Por aceptar consejos insensatos. Por aceptar consejos insensatos. Tenemos que tener mucho cuidado con los consejos que aceptamos. Tenemos que tener mucho cuidado de quién vienen esos consejos. Porque a menudo podemos creer lo que se nos dice así a flor de piel nada más, y lo que se nos está diciendo son completamente mentiras. Son cosas que nada tienen que ver, son cosas que nada más sirven para meter cizaña, para meter división, para meter disensión a veces entre los hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado de quién recibimos consejo y del consejo que recibimos una vez que recibimos ese consejo. Entonces estos ayes son dados por aceptar consejos insensatos. Pero también esos ayes incluyen una porción en la que se habla de la salvación de Israel por mano de Dios, que es el Rey. Entonces, noten cómo comienza el versículo 1 del capítulo 28 de Isaías. Y ahí está el primer ay. Ay de los ebrios de Efraín y de su corona de soberbia. Ay de su espléndida hermosura. Para esos aturdidos por el vino no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle. Ahora, a menudo la Biblia menciona temas una y otra y otra y otra vez. Una de las cosas de las que habla mucho la Biblia es acerca del vino, es acerca del uso del vino, acerca de tomar bebidas embriagantes, acerca de tomar bebidas alcohólicas, ¿sí? Y cuando hablamos de estas porciones de la Escritura que hablan en contra de ello, aunque no es totalmente en contra, como vamos a ver ahorita, mucha gente se molesta. A la gente que le gusta tomarse una copa de vino con la cena, a la gente que le gusta ir a vinaterías, como paseo turístico, etcétera, etcétera, se molesta porque de alguna manera sienten que estamos hablando en contra de ellos. Pero no estamos hablando en contra de ellos, simplemente estamos señalando lo que la misma palabra dice. Y a veces lo que la palabra dice nos va a incomodar. Y a veces lo que la palabra dice nos va a incomodar, a veces lo que la palabra dice no nos va a gustar. Pero eso no quiere decir que nosotros como pastores, como predicadores, y ustedes, si les enseñan la Biblia a sus hijos, si les enseñan la Biblia y se reúnen para hacer estudios bíblicos en casa, etcétera, etcétera, estoy seguro de que no les van a privar a sus hijos, a su cónyuge, a su esposa, a sus quienes se reúnan con ustedes a tener estudio bíblico en casa, no les van a privar de las cosas que a ustedes se les hace difícil decir, porque a lo mejor sus hijos no les va a quedar bien, no les va a caer bien. Tenemos que expresar todo el consejo de Dios, como siempre se los he dicho. Y cuantas veces lleguemos a un punto en las Escrituras que hablen acerca del vino, de la borrachera, etcétera, etcétera, vamos a hablar de ello, porque si el Señor lo puso tantas veces en las Escrituras, yo creo que eso es una señal de que es importante para Él, y si es importante para Él, debe ser importante para nosotros.
No para que dejemos de hacer tal o cual cosa, sino para que si lo vamos a hacer, si las escrituras no lo condenan literalmente, si lo vamos a hacer, lo hagamos de la manera bíblica, de la manera que se establece en la palabra. Pero noten aquí, ay de los ebrios de Efraín. Es un ay, es una advertencia, algo va a pasar. Y de su corona de soberbia, ay de su espléndida hermosura de nuevo. Para esos aturdidos por el vino, no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle. Entonces no está hablando necesariamente en contra de tomar vino, está hablando en contra de embriagarse con el vino, está hablando en contra de permitir que el vino nos aturda, ¿sí? Y no nada más del vino, sino también la soberbia, como lo vamos a ver. Los escritores bíblicos, condenan regularmente el abuso del vino, la embriaguez y el libertinaje. Constantemente lo vemos en las escrituras. Es más, Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es borracho? Pues depende. Aquí en California se considera borracho alguien que se sorprende con un nivel de alcohol del 0.08%. ¿Sí? Y esto es California, uno de los países, uno de los estados más liberales de Estados Unidos. ¿Qué considerará Dios que alguien, hasta dónde tiene que llegar alguien delante de Dios para que Él lo considere borracho? Yo no sé. Las escrituras no nos dicen si llegas a 0.7 o 0.5, lo que sea, no nos dice. Pero todos los que en algún momento hemos tomado, sabemos qué tanto necesitábamos para empezar a sentirnos así medio atarantados, ¿verdad? Y lo que se llama en inglés buzzed, ¿verdad? Y no sé si han visto en el freeway a menudo, pero dice buzz driving, o sea, manejar medio atarantado es lo mismo que manejar bajo la influencia, porque está bajo la influencia de la persona. Entonces tenemos que pensar en todo eso. Ahora yo, en particular, ¿sí? Yo creo que desde que vine a Cristo he probado un par de cosas que han tenido alcohol, pero no es mi costumbre consumirlo, ¿sí? Me acuerdo una vez que fui a Campeche y pedí una sangría y creí que me iban a traer una sangría señorial y me la trajeron en un vaso y la probé y tenía vino. Me habían invitado a cenar una de las compañías a las que iba a auditar y no dije, ay, no, yo soy cristiano, yo no puedo tomar esto va en contra de... No, ¿saben qué hice? Lo tomé, no dije nada. Pero cuando me volvieron a invitar a cenar, ya no pedí sangría en Campeche porque sabía de lo que se trataba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque no podemos nosotros decir que la Biblia condena algo cuando no la condena. Pero, como les digo, los escritores bíblicos regularmente condenan el abuso del vino, la embriaguez y el libertinaje. Mismo Isaías, ya lo estudiamos anteriormente, pero mismo Isaías nos dice en Isaías capítulo 5, los versículos 11 y 12, noten. Ay de los que madrugan, ¿para qué? Van a emborracharse. Ay de los que se desvelan, ¿para qué? Para encenderse con vino. En sus banquetes tienen arpas, liras, tamboriles, flautas y vino, pero no toman en cuenta la obra del Señor ni se fijan en la obra de sus manos. Entonces, ay de aquellos que hacen esto. Y la verdad de las cosas, una de las razones por las que la Biblia o las escrituras o los escritores bíblicos hablan en contra del consumo de alcohol es porque normalmente el alcohol quita las inhibiciones de las personas, ¿no es cierto? Los que han tomado saben de lo que estoy hablando. Quitan las inhibiciones, lo hacen a uno que se sienta que puede hacer lo que quiere y a veces termina haciendo cosas que nunca se levantó ese día pensando en hacer, pero los hace porque están influenciados precisamente por el vino. Ahora, curiosamente al alcohol o a las bebidas alcohólicas se le llama espíritus, ¿verdad? Entonces, pudiera ser que estas bebidas nos llevasen en esa inhibición que promueven en uno a hacer cosas que nunca hubiéramos pensado hacer si no hubiéramos consumido. Entonces, por eso es que las escrituras nos advierten acerca del abuso del vino, la embriaguez y el libertinaje. Pero noten que no solo son señalados por ebrios, sino por soberbios y orgullosos también. Entonces, no podemos nosotros condenar y hablar en contra de una cosa sin tomar en cuenta lo otro, porque si lo está poniendo en el mismo versículo, lo está poniendo en la misma oración, lo está poniendo en el mismo nivel, quiere decir que el embriagarse, el abusar del vino, el practicar el libertinaje,
delante de Dios es lo mismo que ser soberbios y orgullosos. Es lo mismo que creerse más que los demás, es lo mismo que creer que de alguna manera nosotros ya llegamos al completo entendimiento de lo que es bueno delante de Dios, lo que es malo delante de Dios, y pensar que nosotros nunca podríamos caer en nada que Dios manda en las Escrituras que no debemos caer, porque seríamos necios. Si ese fuera el caso, Pablo no diría, cuidado a ustedes que piensan estar firmes, no vaya a ser que caigan ustedes también. Lo que debemos decir cuando vemos a alguien que cae en algún pecado, en algún error, es, solo por la gracia de Dios no estoy yo en la misma situación que esa persona está, ¿verdad? Y cuidarnos. Entonces, no solo son señalados por ebrios, sino por soberbios y orgullosos. Y esto es algo contra lo que las Escrituras también amonestan a los creyentes a no ser. Es algo que las Escrituras claramente nos llaman a no ser orgullosos, a ser arrogantes, a ser soberbios, a estar orgullosos de nosotros mismos. Porque mis hermanos, no somos lo que somos por la gracia de Dios nada más, ¿no es cierto? Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. Y recordemos que muy fácilmente podríamos volver ahí. Y no, mi mamá tiene un dicho, Carlos Manuel, nunca digas de esa agua no beberé, ¿verdad? Porque el diablo nos conoce, sabe de qué pata cojeamos, ¿sí? Y es muy astuto, ¿sí? Entonces no debemos, y luego más cuando a veces llegamos a conclusiones, no por evidencias que hayamos visto, sino por cosas que alguien nos dijo, alguien nos mencionó. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor, las Escrituras también y amonestan a los creyentes a no ser no solamente ebrios, sino a no ser soberbios y orgullosos. Noten lo que dice el Salmo 10 en los versículos 2 al 5. Salmo 10, versículos 2 al 5 dice, arrogante, que también puede ser orgulloso, que también puede ser soberbio, arrollante, el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. Arrogantes, ¿vieron eso? El malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. Mejor, mi mamá siempre, otro dicho de mi mamá, en boca cerrada, no entran. Bueno, ustedes conocen a mi mamá o qué onda. Pero es cierto, mejor, si no tenemos toda la verdad, si no lo conocemos, mejor shh. ¿Ok? Mejor. Entonces, de nuevo, arrogante el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. Versículo 3, el injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Versículo 4, tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar a sus pensamientos, a los pensamientos de Dios. Versículo 5, todo el tiempo sus caminos son torcidos, desprecia a todos sus adversarios y tus leyes, las leyes de Dios, están muy lejos de su vista. Noten, desprecia a todos sus adversarios. Esta persona tiene la tendencia a hablar mal de los que se le oponen, de los que no están a favor de lo que él dice, de los que no están a favor de lo que hace, de los que no aceptan su comportamiento. Tiene la tendencia a hablar mal de ellos, a decir mentiras acerca de ellos, a juzgarlos. No cuenta la lengua ni el corazón para decir todo tipo de cosas con tal de hacer que la otra persona se vea mal y él se vea como justo. Tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de comportamiento, porque es un área tan resbalosa que en cualquier momento podemos resbalarnos y caer en ello y ni cuenta nos damos. ¿Y por qué? Porque no estamos cuidando de que estas cosas no pasen en nuestra vida. En Proverbios capítulo 6, los versículos 16 a 19, dice, hay 6 cosas y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma. El Señor detesta con todo el alma. Los ojos altivos. ¿Qué quiere decir ojos altivos? Los ojos altivos quiere decir los ojos soberbios, los ojos orgullosos, los ojos que ven por encima de la nariz a todo mundo. ¿Sí? Los ojos que ven a todo el mundo lo ven por encima de la nariz. Ustedes miren, yo estoy más alto que ustedes, yo estoy elevado, ¿verdad? Entonces, eso, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente,
la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal. Noten el versículo 19, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esas cosas son las que Dios detesta con todo el alma. Y algunas versiones dicen aborrece, pero a mí me gusta más la palabra detesta, porque detestar algo, ¿qué quiere decir? No lo soporto, no lo puedo ver, no lo puedo aguantar, no tengo paciencia para ello. Yo sé que conocemos a Dios como un Dios misericordioso y un Dios paciente y lento para la ira, grande en misericordia, etcétera, etcétera. Pero aquí en la palabra de Dios, Él está usando al Espíritu Santo para inspirar a Salomón para que escriba este proverbio. Y creo que debemos de prestar atención a estas 7. Ahí se va, bueno, pues no, lo detesta con todo. Ahora noten lo que los llama también, sigue con este tema, para esos aturdidos por el vino. Aturdidos por el vino, no es sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Habían sido puestos en tierra fértil. ¿Se acuerdan? La tierra prometida era el lugar en donde ¿qué? Fluye leche y miel. ¿Se acuerdan cuando mandaron a los espías a espiar la tierra prometida? ¿Qué fue lo que trajeron? Trajeron un racimo de uvas tan grande, un racimo de uvas tan grande que tuvieron que, 2 de los hombres de Josué tuvieron que cargarlo en una rama para poder llevárselo a Moisés. Era una tierra fértil, era una tierra que fluye leche y miel, era una tierra en la que iban a encontrar todo lo que necesitarían para poder vivir tranquilamente, ¿sí? Era una tierra en donde iban a tener todo, ¿sí? Pero no tuvieron una vida fructuosa, ¿sí? Por su embriaguez, por su soberbia, no pudieron dar fruto, fueron infructuosos. Los había puesto de nuevo en una tierra buena, les había ayudado a vencer a Jericó y les hubiera podido ayudar a vencer a Ahí, les hubiera podido ayudar a vencer a todos los demás gigantes, pero no escucharon la voz de Dios, no prestaron atención a lo que Dios les estaba haciendo, menospreciaron lo que Dios les había dado. Solamente llegaron con un buen reporte, ¿se acuerdan? Vamos a tomar la tierra ahorita, van a ser nuestro pan. Nos los comemos a todos. Y los otros 10 espías que decían, ay no, son gigantes, van a matar a nuestros hijos, van a matar a nuestras esposas, bla, 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 ta, 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 te, te, popopó y todo lo demás que dijimos antes, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Despreciaron lo que Dios les dio. Y aunque les permitió entrar a la tierra prometida, una vez que entraron a la tierra prometida, empezaron a adoptar todas las costumbres y a adorar a los dioses de los pueblos que ya estaban ahí. Y el Señor, aunque los puso en una buena tierra, no pudieron dar buen fruto. No pudieron dar buen fruto. Les había dado de nuevo todo lo necesario para que fueran fructuosos, pero no lo fueron porque en su embriaguez aceptaron consejos insensatos. Aceptaron consejos insensatos. Es como el diablo, ¿verdad? Con Eva. Así que Dios dijo. Eso no fue lo que quiso decir Dios. A veces leemos las escrituras y leemos cosas difíciles de aceptar o difíciles de poner en nuestra vida. Y decimos, sin duda eso no es lo que quiere decir Dios. Y le queremos de alguna manera sacar la vuelta, pero no se puede porque entre más meditamos en ello, más nos damos cuenta que no es la palabra de Dios la que se tiene que adaptar a nosotros, sino nosotros adaptarnos a la palabra de Dios. Y eso es difícil, ¿a poco no? Especialmente cuando nos habla en contra de algo que nosotros estamos haciendo que nos gusta mucho, que queremos, lo amamos con todo el corazón. Es tan difícil amoldarnos a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Pero no debemos conformarnos a este mundo como se nos dice en Romanos 2, ¿verdad? Sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención a esto. Entonces, miren lo que les dice en el siguiente versículo, el versículo 2. Pero miren, el Señor tiene a uno que es fuerte y poderoso como tormenta de granizo, como un torbellino trastornador, con el ímpetu de recias aguas, todo lo inundan y lo derriban por tierra. Y el fuerte y poderoso del cual está hablando aquí es el reino de Asiria. Es el reino de Asiria, a quien describe como granizo
despoja una planta de sus ojos y las aguas poderosas que barren con los tallos, ¿sí? Lo describe como un granizo. ¿Alguna vez han estado en un granizal? Pero que caen granizos verdaderamente grandes, que rompen los parabrisas de los vidrios, que enchuecan los capacetes del carro, que rompen. Yo estuve en México no les voy a decir el año porque no tiene caso, pero estuve en México en una vez que cayó un granizal bárbaro. No, eran unos daños tremendos los que causó el granizo. Y lo han visto, estoy seguro, en algunos videos cuando cae el granizo, cómo tumba todo y rompe todo. Pero no solamente era eso, sino que también una vez que venía el granizo como agua, barría con los tallos de la planta, o es lo que está tratando de ilustrar aquí. ¿Sí? Es lo que está tratando de ilustrar aquí. Entonces está diciendo él, ok, ustedes se han embriagado, ustedes están borrachos, ustedes están aturdidos por el vino, ustedes son soberbios, etcétera, etcétera. Pero miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Yo tengo a alguien que es fuerte y poderoso. Y los va a atacar como una tormenta de granizo, como un torbellino trastornador, con el ímpetu de recias aguas que todo lo inundan y lo derriban por tierra. Y de nuevo, el fuerte y poderoso del que está hablando aquí es el reino de Asiria, quien describe como ese granizal que iba a caer sobre ellos. Despoja las plantas de sus hojas, pero no solamente las hojas, sino que también arrastra con los tallos de las plantas por su fuerte ímpetu. Es como los incendios ahorita en Los Ángeles. ¿Lo han visto últimamente? Bárbaro. Tremenda la cosa. Cómo está devastando todo lo que ha encontrado en su paso. ¿Sí? Ha estado acabando con todo tipo de casas, casas grandes, casas pequeñas, negocios. Muchos artistas que vivían en Brentwood, que vivían en el área, están quedándose sin casa. Las compañías de aseguranza, parece ser que unos meses atrás empezaron a quitarles la aseguranza a algunas personas que vivían por ahí. Está tremendo. Cuando el Señor permite que algo suceda de esa manera, sucede y arrastra con todo. Y saben, estábamos platicando unas hermanas y yo, a menudo queremos decir es que fue Dios porque está enojado con Los Ángeles o está enojado con Hollywood o lo que sea. ¿Saben qué? Pero entre las personas malas, podríamos decir, que perdieron sus casas, hubo muchos cristianos también que perdieron sus casas. Y estoy seguro que en Israel, entre toda la gente que describe aquí, había gente que no era como esas personas. Entonces, no debemos de ser tan rápidos a decir, ya ves, Dios te está castigando. Porque a veces nos comportamos como niños cuando juegan al fútbol, ¿verdad? Uno de los dos equipos mete un gol, ¿sí? No, que fue chapuza y que quién sabe qué, que fue offside y que quién sabe, estaba adelantado, que quién sabe qué. Y luego de repente juegan hacia el otro lado y los contrarios y se rompe un tobillo. ¿Y qué hacen los chamacos? Ya ves, ahí se reconoció la chapuza, Dios te castigó. No es cierto, ¿verdad? Dios te castigó porque hiciste esto, porque dijiste aquello, porque hiciste chapuza, porque eres un tramposo. Pues, ¿en serio? ¿Eso es lo que creemos de Dios? Si eso es lo que creemos de Dios, ¿cuántos de nosotros estaríamos siendo castigados diariamente? Digo, pensemos, por favor. Es como que el hombre ciego, ¿se acuerdan que vino el Señor y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Quién castigó? ¿Quién fue con él sus padres? Y él dijo, ni él ni sus padres. Esto fue hecho para que cara en él. Entonces, habemos personas que hacen cosas, pero no porque estemos haciendo algo malo, sino porque simplemente él lo permite. Y si estamos enfermos y él en su soberanía decide sanarnos, qué gran bendición, ¿no es cierto? Pero si estamos enfermos y él en su soberanía decide no sanarnos, tiene igual valor que una sanidad que se nos haya dado. Porque tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Queríamos que sanados de nuestras enfermedades en el momento que oramos y decimos en el nombre de Jesús, amén. Claro que sí. ¿Sucede? A veces no. No digan así nada más, no. Tienen que decir, a veces no. Pero a veces sí. Estamos bien enfermos, nos acostamos a dormir. El Señor, tengo que ir a trabajar mañana, por favor ayúdame a sentirme mejor mañana. Nos levantamos y nos sentimos mejor.
¿Qué fue? ¿El Vicks Vaporub que nos pusimos en las plantas de los pies? Mi mamá para todo usaba Vicks Vaporub. Sí, teníamos dolor de cabeza, Vicks Vaporub. Teníamos tos, Vicks Vaporub. En el pecho, en la espalda, las plantas de los pies. Y luego pónganse calcetines y arrópense bien y va a hacer que suden todo, ¿verdad? Nos dolía el estómago, Vicks Vaporub. No es cierto, para el estómago no. Para el estómago era Pepto-Bismol, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el Señor tiene este fuerte y poderoso que va a venir como una tormenta, ¿sí? Que es el reino de Asiria, que iba a venir a disciplinar, a través de ellos iba a disciplinar a su pueblo Israel por lo que estaban haciendo. Y de nuevo, esto ya nos lo habló antes en nuestro estudio de Isaías capítulo 8 y el versículo 7. Isaías 8:7, noten lo que dice. Por lo tanto, el Señor hará que los inunden por completo las impetuosas y abundantes aguas del río. Es decir, hará que el rey, ¿de dónde? De Asiria los inunde con todo su poder. Y ese rey cubrirá todos sus ríos y rebasará todas sus riberas. Entonces el Señor ya se los había dicho. Todo lo que el Señor de alguna manera nos lo está diciendo a nosotros ahora. Trabajo como creyentes es que estudiemos las Escrituras y digamos, esto me queda a mí. Pero que esto debería. Que las Escrituras son como un espejo en donde nos vemos y vemos qué está pasando en nosotros, no en los demás. ¿Sí? Importante esto. Luego noten el versículo 3 de Isaías 28. La corona de soberbia de los ebrios de Efraín será pisoteada. Lo mismo que dice en el versículo 1. La corona de soberbia de los ebrios de Efraín será pisoteada. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de que los soberbios no podrán quedarse sin lo que merecen de parte de Dios y tarde o temprano van a recibir lo que esa soberbia merece. Porque acuérdense, es una de las 7 cosas que Dios detesta. ¿Sí? Detesta. Entonces los soberbios tarde o temprano van a recibir su merecido. Por eso es tan importante la humildad en la vida del cristiano. Por eso es tan importante la humildad en la vida del cristiano. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué dijo? Aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Sí? Y por eso es tan importante la humildad, la mansedumbre en la. Porque anda tasajeando a todo el mundo, aquel que se dice cristiano, pero anda hablando mal a diestra y siniestra de personas que conoce, que cree que conoce y que por su ceguera acusa de cosas que ni siquiera puede estar seguro y investigado ni siquiera dice. ¿Sí? Aquel que tarde o temprano va a recibir su merecido, así la corona de soberbia de los ebrios de Efraín será pisoteada. En Proverbios 16 y el versículo 18, noten lo que dice, la soberbia precede, o sea que va antes al fracaso, y la arrogancia anticipa la caída. ¿Quieren asegurarse de que van a fracasar? Tengan un corazón de soberbia. La palabra de Dios está asegurando que si somos soberbios, lo que quiere decir que si queremos triunfar, debemos de dejar a un lado la soberbia y ser humildes y mansos. Y luego la arrogancia anticipa la caída. Ven a alguien arrogante, está anunciando, esa arrogancia está anunciando que tarde o temprano esa persona va a dar el azotón. Va a dar el azotón. Eso es lo que el proverbio está diciendo aquí. La soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. En Proverbios 3:34 dice, el Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. El Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. Hay gente que se burla cuando uno le dice la verdad. Hay gente que se burla de uno. Y no le hace que se burlen. No le hace que se burlen, no le hace que lo tiren a uno al loco, no le hace que lo
manden a freír espárragos, como se dice, no hace que no presten atención. ¿Saben qué? Yo simplemente fui el mensajero. El mensaje viene de Dios. El mensaje viene de Dios. ¿Quieren burlarse? Así como la gente de Israel se burlaba de Isaías por las profecías que les daba. ¿Quieren búrlense? Pero no crean que al ser ese tipo de personas, el Señor va a brindar su favor. Para que el Señor les brinde su favor, tienen que ser humildes. En el Salmo 18 y el versículo 27, hablándole a Dios, dice: tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Tarde o temprano, la soberbia no nos lleva a nada bueno. La soberbia no nos lleva a nada bueno. Queremos estar seguros de que vamos a caer de trompas al suelo. Seamos soberbios. Seamos orgullosos. Seamos arrogantes. Veamos a todos los demás como menos nosotros y usemos a diestra y siniestra, y tarde o temprano se les va la casa. 28, sino una flor caduca sobre la cumbre del fértil valle, será como la fruta temprana, la primera del verano, que en cuanto alguien la ve, la corta y se la traga. Y su fruto será como el fruto temprano, que no es siempre el mejor fruto, pero aún así, tan pronto como va a aparecer, así desaparecerá también. ¿Sí? Es el que sale al principio del verano, que normalmente no es el mejor fruto, pero así como sale de repente, así como sale de rápido, así se va a desaparecer también. ¿Por qué? Porque alguien va a ir y se lo va a tragar. Porque alguien va a ir y se lo va a comer. Entonces será como ese fruto temprano, que aparece, pero así de rápido desaparece. Y a menudo Dios nos pone en lugares en donde podemos dar fruto. Sí, a menudo Dios en su misericordia nos pone en lugares en donde podemos dar fruto. Pero a menudo también no aprovechamos lo que Dios nos ha dado y terminamos siendo infructuosos. ¿Sí? Terminamos siendo infructuosos. Porque no nos gusta donde nos puso, porque siempre estamos quejándonos en lugar de ver las bendiciones que hemos recibido. Solamente vemos todo lo malo que nos ha pasado, lo malo que nos está yendo. No vemos la bondad de Dios en donde estamos, y automáticamente empezamos a criticar y empezamos a sembrar discordia y empezamos a hacer todo tipo de cosas que manifiestan en realidad lo inconformes que estamos. Y cuando mostramos esa inconformidad, cuando mostramos ese tipo de espíritu, ese tipo de corazón, no podemos ser gente fructuosa que dé frutos para el Señor. ¿Sí? Entonces, a menudo el Señor nos pone en lugares en donde podemos dar fruto si dejamos que Él produzca ese fruto en nosotros a través del Espíritu. Pero también a menudo no aprovechamos lo que Dios nos ha dado y terminamos siendo infructuosos. Pero la fórmula para hacer árboles fructuosos está muy claramente explicada en las Escrituras, ¿no es cierto? Las Escrituras nos dicen muy claramente lo que tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios para poder dar buen fruto. Sí, en el Salmo 1, los versículos 1 al 3, ustedes lo conocen, estoy seguro que algunos lo tienen memorizado, pero noten, Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el hombre o mujer, diría yo, que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita ¿en qué? En la ley del Señor. ¿Y qué hace? Día y noche medita en ella. Ese hombre o mujer es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, y en todo lo que hace prospera. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Meditar en la ley de Dios, meditar en la palabra de Dios, tratar de seguir lo que la palabra de Dios nos dice, caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Ser entendidos a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, es imposible en un mundo como el nuestro, ¿sí? No andar en lugares en donde hay malvados. Pero noten que no dice que no anda en lugares donde hay malvados, dice que no anda en compañía de malvados. Es difícil también tener contacto con pecadores, pero no se detiene a hablar
con los pecadores, a escuchar lo que los pecadores dicen, a recibir lo que los pecadores dicen y tomarlo como que es la mera verdad, especialmente si no hay pruebas. Ni se sienta a conversar con blasfemos. De nuevo, el mundo está lleno de blasfemos. Dentro de la iglesia puede que haya blasfemos también escondidos, porque en la iglesia crecen juntos, tanto el trigo como la cizaña. Y nosotros, por más que queramos, ¿saben qué? No tenemos la habilidad para identificar ni al uno ni al otro. A veces nos quedamos así como que será, no sé. Es mala esa actitud. ¿Saben qué? Eso se lo dejamos al Señor. Eso se lo dejamos a Dios. Nosotros vamos a ser amables con todos. Vamos a recibir a todos. Vamos a dar el beneficio de la duda a todos. ¿Sí? Pero no vamos a sentarnos ahí con gente blasfema, a conversar, a escuchar lo que tiene que decir, a creer lo que tiene que decir. Debemos pedirle a Dios que Él nos dé el discernimiento para poder nosotros determinar por medio del poder del Espíritu Santo si quizás lo que se nos está diciendo es verdad o no. Pero noten, lo contrario de eso es se deleita en la ley del Señor. De día y de noche medita en ella. De día y de noche medita en ella. ¿Sí? No hay cosa más linda que quedarse dormido leyendo la palabra de Dios y soñar con lo que la palabra de Dios dice. Ay, pastor, pero es que me siento como un hipócrita porque cada vez que abro la Biblia me quedo dormido. Pues, ¿qué es mejor? ¿Quedarse dormido viendo algo en Netflix o quedarse dormido leyendo las Escrituras? Y no estoy diciendo algo mal de Netflix porque a menudo yo me quedo dormido viendo algo en la televisión. Es que no estoy diciendo, pero ¿qué es mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Quedarme dormido orando o quedarme dormido viendo algo que no me está edificando, no me está ayudando para nada? ¿Sí? Eso es lo que debemos de entender de esto, ¿sí? Entonces se deleita en la ley de Dios, de día y de noche medita en ella. ¿Y el resultado qué será? Ser como un árbol plantado junto a los arroyos, o sea que nunca nos falta el agua, y el agua obviamente es el agua de la palabra. Y cuando llegue el momento indicado, ¿saben qué? Va a haber fruto. No porque nos esforzamos para dar fruto, sino porque va a ser algo natural. ¿Sí? Va a ser algo orgánico, que tan de moda está ahorita, ¿verdad? Va a ser algo orgánico, vamos a dar fruto porque estamos conectados al agua de la palabra y estamos meditando en la ley de Dios de día y de noche. Y cuando damos ese fruto, ¿sí? Nuestras hojas no se marchitan, todo lo que hacemos, prosperamos. Todo lo que hacemos, prosperamos, ¿sí? Versículo 5 de Isaías 28, noten. Cuando llegue ese día, y ya hablamos de lo que quiere decir ese día quiere decir el día en el que el Señor venga y establezca su reino aquí en la tierra. Cuando llegue ese día, el Señor de los ejércitos será una corona de gloria para su pueblo remanente, será una diadema de hermosura. Entonces ya hablamos de qué es ese día, el día en el que el Señor venga y establezca su reino, ¿sí? Y en ese día el Señor de los ejércitos será una corona de gloria para su pueblo remanente, para los pocos que van a quedar de su pueblo. Y no solamente, aquí está hablando de Israel, pero no solamente de Israel, sino de todo el Israel que ya ahora es parte de ese Israel por adopción, que entre los cuales nos encontramos nosotros. Él va a ser la corona de gloria para nosotros, su remanente. Y Él será nuestra diadema de hermosura. No van a ser nuestras obras, no va a ser nuestras logros, no van a ser las cosas buenas que hicimos, no. Él va a ser nuestra corona. Él va a ser nuestra diadema de hermosura. ¿Y qué va a hacer? Versículo 6. Infundirá en los jueces espíritu de justicia y dará fuerzas a los que defienden la entrada de la ciudad. Noten, Él infundirá en los jueces espíritu de justicia. Nadie puede juzgar justamente si Él no infunde al juez con su propio espíritu. Ninguno de nosotros podemos juzgar justamente, aunque queramos hacerlo, aunque creamos que podemos. No podemos juzgar justamente porque nuestros ojos ven las cosas de acuerdo a los lentes y no estoy hablando de lentes, ¿verdad? Sino de acuerdo al lente que nosotros tenemos delante de nosotros. Todos tenemos prejuicios. Todos tenemos nuestra opinión acerca de ciertas cosas. Y todo lo vemos de acuerdo a esos prejuicios y todo lo vemos de acuerdo a esa opinión.
Y si no está de acuerdo a esos prejuicios y de acuerdo a esa opinión, entonces necesariamente tiene que estar mal, necesariamente tiene que estar en contra de la voluntad de Dios, porque no se ve como yo lo veo a través de esos lentes que tengo puestos, a través de esos prejuicios que yo tengo. Y eso es algo que la Biblia nos llama a no hacer, porque no podemos juzgar justamente. Pero el espíritu de justicia, ¿sí?, nos va a dar, o en aquel día, les va a dar fuerza a los que defienden la entrada de la ciudad. El espíritu de justicia es lo que va a prevalecer en el reino mesiánico de Cristo. Todo va a ser justicia, todo va a ser justo. Y nosotros, como aquellos que vamos a estar reinando con Él en la tierra durante esos 1000 años del reino milenial, que ya hemos hablado de Él, vamos a poder juzgar justamente. ¿Pero por qué? Porque ya vamos a poder juzgar con el espíritu perfecto de Dios. Mientras tanto, mientras el Señor no esté sentado en su trono, y no quiere decir que espiritualmente no está sentado en su trono y reinando sobre todo el universo, quiere decir que no está físicamente en Jerusalén reinando en el trono de David su padre y por ende reinando sobre todo el mundo. No podemos nosotros decir que juzgamos con justicia, juzgamos con nuestra justicia, y nuestra justicia está errada. ¿Sí? Nuestra justicia, pero cuando venga Cristo, durante el reino milenial, la justicia es lo que va a prevalecer. Hablando del Mesías, noten lo que dice el mismo profeta en Isaías capítulo 11, los versículos 4 y 5. Isaías capítulo 11, versículos 4 y 5, que ya lo estudiamos, pueden volver atrás a escuchar los estudios, pero noten lo que dice. Hablando del Mesías, el Mesías defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias que... híjola. ¿Qué nos pasó? ¿Todo bien? Ok, se los voy a leer. Isaías capítulo 11, versículos 4 y 5 dice, defenderá los derechos de los pobres, o búsquenlo ahí en su Biblia, ahí está, luego. Ándele. Tienen que poner el proyector. Ok. Quiero que lo lean. Búsquenlo en su Biblia, acá que estamos en Isaías ya. En Isaías capítulo 11, versículos 4 y 5. Noten lo que dice, hablando del Mesías, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Tu boca será la vara que hiera la tierra, tus labios serán el ventarrón que mate al impío, la justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá tu cintura. Ese es durante el reinado milenial de Cristo. Ese es ahorita, mis hermanos, no podemos contar con la justicia del hombre. Y no podemos contar con nuestra justicia tampoco. No podemos juzgar con nuestro juicio. Porque nuestro juicio está, como se dice en inglés, flawed, está dañado. Sí, está dañado. No podemos entonces confiar en nuestro propio juicio. En Isaías capítulo 42, los versículos 1 al 4, Isaías 42, versículos 1 al 4. Búsquenlo en su Biblia también, al cabo que ya están ahí en Isaías. Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles. No hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Las costas esperarán sus enseñanzas. Noten lo que dice, el Señor Jesucristo es tan justo que no va a tener que gritar, no va a tener que hacer un gran alarde, no va a tener que hacer lo que nosotros hacemos cuando queremos imponer nuestra justicia. ¿Sí? Él no va a andar haciendo todo eso. No va a gritar, no le va a levantar la voz. Y no va a andar gritando por las calles, condenando a diestra y siniestra a todos los más. No. Y luego noten lo que dice en el versículo 3. No hará pedazos la caña quebrada. Nosotros tenemos la tendencia a agarrar a la caña quebrada y ¿qué le atamos? Es quebrarla más todavía, ¿verdad? Quebrarla más. Vemos a alguien caído y queremos darle una patada para que no se levante.
Y eso no es el Espíritu de Dios, eso no es el corazón de Dios. Dios no va a quebrar la caña cascada, va a ver la caña cascada y la caña es como un carrizo que está cascado, que es más fácil de quebrarse. El Señor lo va a tomar y lo va a remendar y lo va a hacer nuevo otra vez. ¿Sí? Dice que no apagará la mecha humeante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una vela se está apagando. ¿Alguna vez han visto una vela que se está apagando? En aquel tiempo se usaban las lámparas de aceite. Cuando se estaba acabando el aceite, las mechas empezaban a humear y empezaba a querer apagarse. Lo que está diciendo aquí es que el Señor va a tomar esas mechas humeantes y las va a cortar, les va a poner una mecha nueva, va a ponerle más aceite y va a hacer lo que alumbre otra vez. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, ¿no es cierto? Éramos cañas cascadas. Nos pudo haber agarrado y tronado contra su rodilla y ya hubiéramos dejado de existir, pero no lo hizo, nos remendó, nos hizo nuevos. Nos hubiera tomado como mechas ahumeantes y nos hubiera apagado. ¿Sí? Pero no lo hizo. Nos limpió y nos puso aceite. Es el Espíritu Santo. Simboliza en algunos casos el Espíritu Santo. Y nos hizo arder más brillantemente por Él. ¿No es cierto? Entonces Él va a traer justicia. De nuevo el versículo 4, no se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Y no solo fue el pueblo el que cayó en la borrachera. Me tengo que apurar aquí. Noten por favor en el versículo 7 al 9. Aunque también sacerdotes y profetas cerraron al embriagarse con sidra y con vino, fallaron en la visión y tropezaron en el juicio, actuaron tontamente de nuevo. Estos son los sacerdotes y los profetas, aturdidos por el vino y por la sidra. Todas sus mesas quedaron llenas de vómito y de suciedad, no quedó en su lugar, no quedó un solo lugar limpio. ¿A quién quieren enseñar? ¿A quién les imparten revelaciones? ¿Acaso a los destetados o a los que han dejado el pecho? Noten algo, ¿ok? Porque siempre queremos responsabilizar a los sacerdotes y los profetas, ¿verdad? Ponerlos como que, pues si los sacerdotes y los profetas hacen esto, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿A quiénes mencionó primero? Al pueblo y luego a los sacerdotes y profetas. ¿Por qué? Porque si un sacerdote o profeta no nos está enseñando, no nos está diciendo, no nos está comunicando toda la palabra de Dios, saben que no tenemos ninguna obligación de escucharnos. Y mucho menos tenemos obligación de seguir su ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando lleguen al cielo no vayan a decir, pues el pastor Carlos así lo hacía. Pues el pastor Carlos eso decía. El Señor va a decir, ¿tú qué hiciste? ¿Tú cómo lo tomaste? ¿Tú cómo lo viste? ¿Sí? Y pueden echarme toda la culpa que quieran. Pero como Pablo dice, si mi corazón mismo me condena, ni yo me condeno. ¿Sí? Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando ese tipo de comportamiento, o sea, con lo que está diciendo aquí, a quién quieren enseñar, a quién le imparten revelaciones, etcétera, con ese tipo de comportamiento, ¿a quién creen que les van a enseñar? ¿A los niños pequeños? Un niño en aquel tiempo era destetado entre las edades de 3 y 5 años. Imagínense, mamás, destetaban a los niños hasta los 3 y a veces hasta los 5 años. ¿Sí? Y era cuando comenzaba el tiempo de la educación moral elemental. Y por eso dice en el versículo 10, noten, pues salen con su ta, bla, 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 pe, to. Parecer los sacerdotes y profetas se burlaban de Isaías por lo que les profetizaba. Pero él les responde con estas preguntas. Con su falta de entendimiento, ¿a quiénes creen que van a poder enseñar a ustedes? Con ese ta que hablan, con ese bla, 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 con ese palabrerío que usan, que nada tiene que ver con la palabra, ¿a quién creen que les van a poder enseñar? ¿Sí? Y esta forma de enseñar está bien para los niños, pero mis hermanos, esta forma de enseñar no les servirá de nada a los jóvenes y a los adultos. No les servirá de nada a los jóvenes y los adultos, pero a menudo se hace porque la gente no estaba en aquel tiempo y no está en este tiempo dispuesta a escuchar todo el consejo de Dios. Noten lo que dice en la Reina Valera 60, y ahora sí lo van a entender quizás un poco más. En Isaías capítulo 28, versículos 9 y 10, Reina Valera 60 dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? O sea, ¿a los bebés? ¿A los arrancados de los pechos? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá.
Ahora, presten atención a esto, ¿ok? Que les voy a decir. Se podría pensar que esta es la forma correcta de enseñar, ¿sí? Pero tiene que ser así, no solamente un poquito aquí, un poco allá, un mandamiento aquí, un mandamiento allá. Tiene que ser a través de toda la Biblia, no solo aquí y allá, y no darle seguimiento. Por eso nosotros enseñamos libros completos, capítulo por capítulo y verso por verso. Porque podemos tomar un verso aquí, podemos tomar un verso allá, podemos tomar un mandamiento aquí, podemos tomar un mandamiento allá, enseñarlo como nosotros lo entendemos y luego ya no darle seguimiento al resto, sin usar el contexto, sin ver lo que el Señor está tratando de decir a través de todo ese capítulo, etcétera, etcétera. Entonces no puede ser aquí y allá y por acá, tiene que ser todo, dándole seguimiento siempre a los libros, dándole seguimiento capítulo por capítulo, versículo a versículo, para que cuando terminemos un libro entendamos en contexto qué es lo que ese libro está tratando de decir, y no solamente escoger aquellos versículos que nos gustan a nosotros, que se nos hacen interesantes a nosotros, o que no nos molestan a nosotros, y exponer esos versículos nada más. ¿Sí? Porque la razón por la que Isaías está hablando de que enseñaban de esa manera es porque la gente no quería escuchar todo el consejo de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5, noten lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo, dice el versículo 3, en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, estarán de la verdad sus oídos y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sí? Eso es lo que nosotros somos llamados. Esta es una de las cartas pastorales de las que les hablaba el domingo, pero eso es lo que nosotros debemos de tratar de hacer también. No poquito aquí, poquito allá, y este versículo, pero qué tal este y aquello. No. Tenemos que hablarlo en contexto, tenemos que darle la explicación correcta de lo que estamos tratando de comunicar. Pablo les dice a los corintios en 1 de Corintios capítulo 14, versículos 20 y 21. Noten, hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Y luego aquí citando el pasaje que estamos leyendo en Isaías, dice, en la ley está escrito, yo hablaré con este pueblo en otras lenguas, con otros labios, pero ni así me obedecerán, dice el Señor. Les va a hablar a través de los asirios, por medio de la corrección de la cual iban a ser objeto ellos, pero ni así iban a hacer caso. Por eso dice en el versículo 11 de Isaías 28, le hablan a este pueblo en lengua extraña, en lengua de tartamudos. Dios les había dicho, este es el reposo, cansados, este es el descanso, pero ellos no quisieron oír. Mis hermanos, el verdadero descanso solo se puede encontrar en el Señor. Es en el único lugar donde podemos encontrar el verdadero descanso. En el Salmo 116, y aquí me tengo que apurar un poquito, pero Salmo 116, versículos 5 y 7, dice, el Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es toda bondad. El Señor protege a la gente que sencilla. Yo estuve muy enfermo y Él me levantó. Noten, alma mía, ya puedes estar tranquila, ya puedes descansar, porque el Señor me ha tratado con bondad. Y este pasaje lo vimos el domingo, en nuestro estudio del domingo, en Mateo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Sí? El yugo es fácil, el yugo de Jesús es fácil, la carga liviana. Pero a menudo nosotros queremos imponernos los unos a los otros cargas y yugos más pesados de los que el Señor quiere poner sobre nosotros. Y estamos dispuestos a ponerlos sobre los demás, pero a menudo no estamos dispuestos a ponerlos sobre nosotros mismos. Y eso debemos de cuidarnos en contra de ello. Versículo 13 dice, por eso el Señor también les dirá, bla, 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 pe, to.
hasta que vayan y caigan de espaldas y se rompan los huesos y sean atrapados y llevados prisioneros. De nuevo, en la Reina Valera 60, en Isaías 28:13, Isaías 28:13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor les va a dar lo que quieren. El Señor, si eso es lo que entienden, si eso es lo que quieren recibir, y todo eso argüende, ¿sí? Si eso es lo que quieren, un poquito aquí, un poquito allá, pero no recibir todo el consejo de Dios. Si eso es lo que quieren, nada más escuchar los pasajes que les gustan y los pasajes que los consuelan, pero no oír las cosas difíciles de la palabra. Entonces, eso es lo que van a tener. Sí, el Señor les va a dar lo que quieren y la palabra del Señor iba a llegar a tomar la forma de disciplina a través de los asirios, que en un lenguaje extraño, porque se los iban a llevar cautivos, en un lenguaje extraño y con labios tartamudos, les iban a enseñar a los israelitas la moralidad de acuerdo a los sirios y no de acuerdo a Dios, de quien deberían haber estado aprendiendo ellos todo el tiempo. Última cosa que voy a decir, les prometo. Si se desprecia la enseñanza de Dios por medio de la palabra, tarde o temprano seremos influenciados por el mundo. Terminaremos siguiendo las enseñanzas y los preceptos del mundo hasta que tengamos que ser disciplinados por Dios. Así como lo fueron los israelitas, así como fueron los habitantes de... Si despreciamos las enseñanzas de Dios por medio de su palabra, tarde o temprano vamos a ser influenciados por el mundo y terminaremos siguiendo las enseñanzas y preceptos del mundo. Y tarde o temprano tendremos que ser disciplinados por Dios. Mis hermanos, no queremos eso. En serio, no queremos eso. Mejor prestemos atención a lo que dice la palabra. ¿Amén? Recibamos todo el consejo de Dios. Mi mamá a veces dice, ay, Carlos Manuel, pero es que ¿qué no dice la palabra? Aquí un poco, allá un poco. Es una amonestación en contra de hacer esto. Esto no está bien visto por Dios. Es una amonestación de parte de Dios en contra de hacer eso. Tenemos que tener todo el consejo de Dios. Génesis hasta el Apocalipsis. Y aprender todo lo que la palabra de Dios nos dice en su contexto correcto para poder interpretarla, para poder aplicarla a nuestra vida correctamente. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que sigas enseñándonos, te pedimos que sigas, Señor, hablándonos a través de ella, especialmente a través de este libro de Isaías, que a veces se puede encontrar algo difícil de entender, algo difícil de poder, Padre Santo, interpretar y recibir, pero que en todo el Señor nos has estado enseñando poco a poco más acerca de tu carácter, más acerca de tu pueblo y aquellas cosas que hizo tu pueblo, que los llevó al punto en el que tuvieron que ser disciplinados por ti. Ayúdanos, Señor, como tu pueblo neotestamentario, a buscar siempre, Señor, a tomar las Escrituras, de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, y guiados por el Espíritu, poder interpretarlos correctamente, basado en todo lo que dicen las Escrituras acerca de cualquier tema que pudiéramos encontrar en él, y no usemos nuestros lentes ya llenos de prejuicios propios, Señor, para poder interpretar lo que las Escrituras dicen, sino que lo veamos como tú lo ves, que lo veamos como tú lo has presentado y lo practiquemos como tú nos llamas a hacerlo. Nos encomendamos a ti hoy y siempre, lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén y amén.